Aló, ¿me escucha, pastora? Ok. ¿Me escuchan bien, verdad? Ok. Amén. Gloria al Señor. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a empezar con una oración. Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos, Señor, las gracias. Nuevamente, Señor, a través de este medio, el cual tú has permitido que nosotros podamos tener para compartir la Sagrada Escritura. Clamo, Señor, en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret, a mis hermanos allá en Nueva York, en Long Island, de la Iglesia Espíritu Santo y Fuego, Señor, que tu gracia se derrame, no solamente en la clase, sino también en el servicio, clamando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por aquellos que están enfermos. Tú pongas, Señor, tu mano sanadora, tú eres nuestro sanador. Y Señor, creemos que tu palabra tiene el poder para libertar, para sanar. Y gracias te damos, Señor, por tu Santo Espíritu, pues tu Santo Espíritu es nuestro sanador, nuestro instructor, nuestro compañero, nuestro pastor. Gracias te damos, Señor, por tu Santo Espíritu y gracias te damos por tu sangre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Estamos aquí, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Adoramos al Señor. Hemos venido estudiando este libro de Apocalipsis. Estamos nosotros todavía en el capítulo 20. Y quisiera compartir unas cuantas, una información que traigo yo para concluir con el capítulo, ¿no? Y luego continuaremos con los demás capítulos. Pero yo voy a empezar con el capítulo 20. Voy a empezar del 3 y voy a leerlo hasta el final del capítulo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte. No tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria al Señor. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, aquí hay un lenguaje, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo el capítulo 20, estamos leyendo en el capítulo 20, dice, pero en el versículo anterior, dice, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, que si hay una primera resurrección, entendemos que habrá también una segunda resurrección. Amén. Y va a haber entre la primera resurrección
y la segunda resurrección hay un lapso de 1000 años. ¿Ok? Eso es para que nosotros entendamos un poco el lenguaje, porque yo mismo he leído esto y a veces como que uno se confunde en cierta, cuando uno lo lee. Pero en la primera resurrección resucitan la iglesia redimida, los santos del Antiguo Testamento y los que no han sido marcados con la marca de la bestia. Estos son los que van a juzgar y van a estar con el Señor en los 1000 años. Esta es la primera, porque dice, cuando leemos el versículo 5, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, cuando habla de los otros muertos, está hablando básicamente es de aquellos que van a resucitar, pero van a resucitar para condenación. O sea, sé que ya está en la segunda resurrección, que ellos van a resucitar, pero van a ser condenados, obviamente, ¿no? Entonces ellos van a ser lanzados en el abismo, van a ser lanzados en el lago de fuego. Ahora, nosotros vamos hay que tratar de entender lo que sucede con esta situación del abismo, porque la Biblia usa varios lenguajes como para definir lo que es el abismo. Bendecimos el nombre del Señor. Y si me tienen un poco de paciencia, yo puedo explicar o leer, dar lectura a una información que tengo yo con respecto a qué es el abismo. ¿Ok? El abismo. El abismo significa es una comarca ubicada en la región inferior de la tierra y donde es como un calabozo espiritual en donde los espíritus demoníacos y posiblemente espíritus degradados de hombres muertos con otros espíritus inmundos de orden inferior se hallan en su mayor parte confinados hasta el día del juicio final. Que esta es la palabra abismo. La palabra abismo es la misma palabra Abadón. Abadón, ¿ok? Esta misma palabra también se usa en Job, se usa Job, en Job, la palabra Abadón. Job 26:6 dice, el Seol está descubierto de él y el Abadón tiene cobertura. O sea, hay un sinónimo en esta palabra de Abadón, es la misma palabra también, Abadón es la misma palabra que abismo. También el abismo también hay otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento, que es la palabra tártaro. No sé si se acuerdan la cita bíblica que yo le di lectura cuando yo hablé en 2 de Pedro capítulo 2, donde dice que, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservado para el juicio final. Entonces, como que este Abadón, este abismo, es un lugar, es como un calabozo de oscuridad espiritual donde el enemigo y sus ángeles, los ángeles caídos, los espíritus degradados de hombre que han rehusado aceptar a Cristo en su corazón y que han hecho un sinnúmero de calamidades, van a estar en esta espera del abismo. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros hablamos de la parábola del rico, de Lázaro y del rico, que había como un abismo que los separaba a ellos? Entonces estaba el Lázaro estaba a un lado y entonces en el otro lado estaba el hombre rico. Obviamente que los justos van a un paraíso, van a un lugar diferente a los que se van sin la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a un diferente lugar. No va a haber como un juicio general en donde Dios va a juzgar a todo el mundo a la misma vez, no. El juicio, por ejemplo, cuando Dios va a hacer el juicio de la iglesia, la iglesia va a ser juzgada en el tribunal de Cristo, pero cuando Dios juzga a su iglesia, no es un juicio para condenación. El juicio podría ser para otras cosas, posiblemente para los galardones.
Y obviamente en esta situación nosotros queremos estar frente al Señor y no queremos sentirnos avergonzados de que Dios nos pregunta a nosotros qué nosotros hemos hecho con el talento que Él nos dio. Amén. Porque no me digan a mí que una persona que acepta a Cristo en su corazón, que le haya servido a Dios por tanto tiempo, y aunque no somos salvos por obra, eso lo sabemos, pero que han perseverado hasta el fin en la justicia de Cristo. Esta persona, cuando se presentan delante de Dios, no es para un tribunal como el tribunal del trono blanco. El tribunal del trono blanco es un tribunal para juzgar a los injustos. ¿Ok? Y nosotros sabemos que dentro de estas dos resurrecciones, la primera resurrección es la resurrección para los justos. ¿Ok? O sea, es la iglesia redimida, los santos del Antiguo Testamento, y están aquellos que no se dejaron marcar de la bestia, sino que perseveraron en el nombre de Jesús de Nazaret. Estos son personas que nosotros no vamos con nuestra propia justicia delante de Dios. Esa es la garantía que tenemos nosotros, que cuando nosotros nos paremos enfrente de Él, no vamos a ser avergonzados como aquellos que no tienen la sangre de Cristo y no tienen esa justicia que Dios nos ha dado a nosotros a través de su sangre redentora. Obviamente los que van al trono blanco van bajo su propia justicia, bajo sus obras, y piensan que sus obras va a ser suficiente para ellos ser salvos, y lamentablemente van a terminar ¿en dónde? En el lago de fuego. Ahora hay varias palabras. Por ejemplo, yo le dije anteriormente que está la palabra abismo, la palabra Abadón, la palabra tártaro, que es la misma palabra también de Judas 6. Dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, el Señor los tiene en prisiones de oscuridad, ¿ok? Para ser reservado para el día del gran juicio. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando el Señor ata al Satanás, el Señor lo envía al abismo por 1000 años. Él va a estar en el abismo. O sea, sé que Él no está todavía en el lago de fuego. Nosotros leemos, déjame darle un poquitico de información que traigo sobre el lago de fuego, para que nosotros tengamos un poquitico de entendimiento con respecto a esto. Mire, el lago de fuego constituye la muerte segunda. Es la única, dice que la información que estoy leyendo es del Biblia al alcance. Dice, constituye la muerte segunda, es la única perdición verdadera, la destrucción, la segunda muerte o infierno final. En el Antiguo Testamento, el vocablo Tofet o Valle de Hinnom corresponde a Gehenna del Nuevo Testamento. O sea, sé que esta palabra lago de fuego es, vamos a buscar Jeremías 7:31. Búsquense Jeremías 7:31. 7:31 al 32. ¿Ok? Esta palabra Tofet es la palabra el lago de fuego, y es como un tipo, un simbolismo de lo que va a ser el lago de fuego, en donde Satanás y todos aquellos que han querido servirle al diablo van a terminar juntamente con sus ángeles. Miren lo que dice: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Esto es igual que Gehenna. El Nuevo Testamento habla de esto, de Gehenna, y es un sinónimo de esta palabra, que se encuentra también en Mateo 5:22. Ahora miren esto: han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos, a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, en otras palabras, Dios no creó el lago de fuego. Dios no lo creó para el ser humano, fue para el diablo y sus ángeles. Pero aquellos que inclusive ya después de los 1000 años, del milenio, que insistan todavía, estas personas que se van a levantar todavía van a ser rebeldes en contra de Dios, ¿dónde van a terminar? Van a terminar en ese lago, porque ellos insisten en que ellos prefieren al diablo. Bueno, si prefieren al diablo, después de Dios darle tanta oportunidad para ellos arrepentirse y servirle a Él, ¿qué tiene Dios que hacer? Dios
Dios es justo y Dios va a hacer lo de su justicia. Amén, porque Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Pero Dios es fuego consumidor para sus enemigos, no para sus siervos, y no tampoco fuego consumidor para la iglesia redimida, la que Él ha pagado un precio de sangre para redimirla. Porque acordémonos que ya en el arrebatamiento la iglesia está con el Señor en las bodas del Cordero. Entonces, ¿cuál es el juicio que va a pasar por el cual va a pasar la esposa de Cristo? ¿Se dan cuenta? Se hace que nosotros, vamos a seguir leyendo en el versículo 32 al 30, dice el 32, por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle de hijo de Hinón, sino valle de la matanza, y será enterrado en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de la bestia de la tierra, y no habrá quien las espante. Entonces que esta palabra que nosotros los cristianos usamos bastante como lago de fuego en el Antiguo Testamento, esto se refería mayormente al valle de Hinón, ¿ok? Que ese era un lugar donde se arrojaban las basuras, los desperdicios, cadáveres de animales y los cuerpos insepultos de los criminales ejecutados. Ardía allí un fuego continuo para consumir todo esto. Aquí se quemaban vivos a los niños como sacrificio a Moloch. Tofet o Gehenna constituyen símbolos de la segunda muerte o destrucción eterna. Entonces el infierno final o lago de fuego está preparado para el diablo y sus ángeles. Y los primeros que entran allí son la bestia y el falso profeta. Porque acuérdense que el diablo está atado por 1000 años, pero el diablo todavía no está en el lago de fuego. Porque cuando nosotros leemos el 20, dice que él está atado en el abismo, en prisiones de oscuridad. Entonces luego el Señor lo desata por 1000 años. Aquellos que han nacido o que permanecen durante estos 1000 años, que nunca se vieron ellos bajo esta tentación bajo la cual nosotros, por ejemplo, hoy en día tenemos que estar luchando constantemente con las tentaciones y con esta situación del enemigo, todo el tiempo contrarrestando las artimañas del diablo. Esa es la iglesia en vigencia, que constantemente estamos en esta lucha, que nos levantamos, que caemos, y estamos todo el tiempo en esta batalla espiritual. Estas personas que nacen durante el milenio van a tener que enfrentar nuevamente a las tentaciones del enemigo. Ahora, cuando se levante el enemigo en sus 1000 años que ha estado atado bajo el abismo, él no ha cambiado su forma de hacer las cosas. Entonces se levanta este ser aún con más rebeldía, porque él es el archienemigo de Dios. Este arcángel maligno, este espíritu inmundo de maldad, de iniquidad, obviamente ahora levanta un sinnúmero de naciones. ¿Ok? Y todos estos rebeldes que se levantan en contra de Dios, ellos ahora van a ir a la guerra dice que Satanás va a ser desatado de su prisión. O sea, que está atado bajo cadenas de oscuridad. ¿Ok? Son cadenas espirituales en donde que cuando Dios dice, mira, está atado, solamente con Dios decir la palabra, está atado por 1000 años, el diablo va a quedar atado. Pero hay un ángel que desciende y lo ata a él por 1000 años. Amén. Gloria al Señor. Puede ser el arcángel Miguel, puede ser cualquier ángel, porque cuando ya Dios da la autoridad y Dios es el ser supremo, cuando Dios dice la cosa, eso sucede, tiene que suceder. El enemigo no puede hacer nada que no tenga él cierta clase de permiso de parte de Dios para él zarandear, como se lo dijo a Pedro. El Señor le dijo a Pedro, mira, Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no decaiga. Y sabemos que Pedro negó al Señor por 3 veces. Vemos el caso también de Job, como el enemigo hace acto de presencia. O sea, como que en cierta forma hay un balance. Y Dios siempre, el enemigo siempre ha querido enfrentar a Dios con su creación para así dejarle saber a Dios, mira cómo tus hijos te adoran a ti y te aman por lo que tú les das. Quítale esto, ataca su salud, ataca su vida personal para ver si no te maldicen y entonces siempre está el enemigo con esta situación y Dios lo permite.
Porque Dios anda buscando probarle a Él que nosotros le servimos a Él, no por lo que Él nos da y por lo que Él hace por nosotros. Esta es la gran situación, esta es la gran pregunta que está dentro del ámbito espiritual, porque Dios quiere que nosotros le adoremos a Él porque Él es Dios. No porque Él nos da una sanidad, no porque Él nos da una bendición financiera, que es el grave error que hay, que nosotros sabemos con este evangelio de la prosperidad, donde la gente piensa como que nosotros podemos declarar finanzas, y a veces lo hacemos, porque yo lo he hecho también. Pero nosotros sabemos que a veces nosotros queremos entrar como dentro de un ámbito y queremos como hacer ciertas cosas, pero Dios es supremo. Y nosotros honramos a Dios y le adoramos a Él no por lo que Él nos hace, sino porque Él nos salvó y Él nos amó a nosotros primero. Si Dios me sana, amén. Si Dios no me sana, amén. Si Dios no me bendice, amén. Nosotros el cristiano debe de vivir así. Debemos de vivir. Yo tengo que también aprender esto. Aquí todo el mundo está para aprender. Porque nosotros no amamos a Dios por las cosas que Él nos da. Le amamos a Él porque Él es nuestro Dios. Y nosotros estamos en esta tierra como peregrinos y extranjeros. No debemos de apegarnos a nada. Debemos de apegarnos a Él. Pasar tiempo en la intimidad con Él. Dios quiere ser primero. Dios no quiere ser segundo, ni tercero, ni cuarto, ni mucho menos el quinto. Dios quiere ser primero. Y claro, sabemos que la familia también tiene una prioridad. Pero el Señor dijo, mira, todo hombre que ame a mujer, a padre o a madre o hijo o a hija más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Cuando la andaban buscando las madres y sus hermanos, le andaban buscando, el Señor dijo, mis hermanas y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, que el Señor puso las prioridades donde deben de estar. O sea, que Dios quiere ser el centro de todo. Nosotros vamos a la iglesia no por el pastor, no por la pastora. No vamos a la iglesia por el hombre. Vamos a la iglesia porque queremos adorarle a Él. Y esta es una forma de nosotros tener coinonía y nosotros ministrarnos unos al otro en esta fe en la cual nosotros hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo y la gracia que Él nos ha dado a nosotros. Pero fíjense en esto, que cuando el enemigo es desatado, pasa esta misma situación. Él no cambia su forma de hacer las cosas. Entonces sale a engañar, que ese es su herramienta principal, es el engaño, es la mentira. Dice en el versículo 8 que Él saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, Mesec y Tubal, que esto es el área como de Rusia. Y este Gog sabemos que era como cierta clase de gobernante. Y esta parte de Magog hace con referencia a esta parte del norte de Israel, que hace referencia a Rusia. Si nosotros leemos, vamos a leer el capítulo 39 de Ezequiel. Gloria al Señor. Jeremías, Ezequiel. Gloria al Señor. Ahí le doy lectura, aquí lo tengo. Jeremías 39. Y creo que el capítulo 38 y 39. Pero yo voy a leer, gloria al Señor, como el 39, unos cuantos versículos. Jeremías 39 dice, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di así, ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré, te conduciré y te haré subir de la parte del norte. Te traeré sobre los montes de Israel. Sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. Los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña de toda especie y las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado, dice el Jehová el Señor. Porque el Señor lo ha hablado. O sea, que esta guerra de Gog y Magog, acordemos que en el libro de Apocalipsis, no creo que esta guerra, si ustedes cuando leímos los estudios de nosotros, el capítulo 20, sucede después de los 1000 años. Entonces, esta referencia de Ezequiel hace referencia a esa misma guerra del Apocalipsis.
porque no pueden ser dos diferentes guerras. ¿Se dan cuenta? Si nosotros leemos el versículo 38, versículo 1, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho el Jehová, el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré, pondré grillos, garfíos en tu quijada, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todos tus equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Se sé que aunque habla de escudos y habla de espadas, nosotros sabemos que estos profetas estaban viendo estas guerras que sucederían durante los fines de los tiempos, y nosotros estamos viendo bastantes guerras. Ahora, lo que nosotros estamos viendo hoy en día ¿será esta la guerra de Gog y Magog? Pero si nosotros leemos la Biblia, y es por eso que nosotros cuando leemos la Biblia, a pesar de la información que uno pueda leer y uno pueda obtener de personas que opinan ciertas cosas, como yo le mencioné anteriormente, siempre es bueno, es mejor seguir la secuencia de la Biblia, porque la Biblia se interpreta, podríamos decir, a sí misma. Nosotros leemos la Biblia, y si vemos que cualquier información que uno consigue o que uno obtiene o que uno escucha no encaja bien con el cuadro bíblico, uno podría, bueno, entretener en cierta forma la idea, pero no atesorarla como algo que, bueno, esto es lo que va a pasar. Porque la Biblia, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia tiene su fiel cumplimiento. Esta es la gran lucha que nosotros tenemos, que tenemos que seguir creyendo en las Sagradas Escrituras, como que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, es útil para redarguir, para enseñar, para instruir en toda justicia, a fin de que el hombre pueda ser preparado para salvación. Algo así lo que habla el apóstol Pablo, se lo dice a Timoteo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros estamos leyendo esta Biblia, vemos que dentro de estas dos resurrección está la resurrección de los justos, que acontece primero antes de los 1000 años. Entonces, ya cuando dice los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Eso quiere decir que esta es la resurrección que va a ser para condenación. Entonces, el Señor saca del abismo al enemigo. Se dan cuenta que el supremo aquí en todo esto no es el diablo, es Dios. Entonces, aunque nosotros vemos que se mueve alrededor del mundo un caos y se mueven ciertas cosas, nosotros tenemos que seguir pensando siempre en la providencia y la soberanía de Dios, de que quien está en control es Dios, no el diablo. Eso es lo que nosotros creemos, porque Dios es soberano, y si nosotros vemos que Dios ata y desata, Dios hace lo que le da la gana. Yo siempre he dicho esto, porque nosotros nos aferramos a la Sagrada Escritura, y lamentablemente, aún en la forma de nosotros interpretar, podemos marginar a la persona con nuestra forma de pensar y de nosotros interpretar. Pero debemos de decir esto, de que Dios sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Dios hace lo que le da la gana. El Espíritu Santo de Dios es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. Claro que el Espíritu Santo no te da una interpretación, no te va a dar una profecía que va a ir totalmente en contra de las Sagradas Escrituras, en donde nosotros sabemos que Él mismo inspiró las Sagradas Escrituras. Él no va a hablar en contra de lo que Él ya ha escrito a través de los hombres santos y a través de sus profetas. Miren, porque cuando yo siempre leí este capítulo, cuando yo leí esta parte, que yo leí del versículo 4, y decía esto, al final del versículo 4 dice que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces dice luego, esta es la primera resurrección, pero cuando está hablando de la primera resurrección, se está refiriendo, se refiere a aquellos que no recibieron la marca del anticristo, aquellos que resucitan de entre los muertos del arrebatamiento, y aquellos santos del Antiguo Testamento y los mártires. O sea, que todo esto es como la primera resurrección. ¿Se dan cuenta? Porque hay muchos que dicen, Dios no tiene un plan en donde Dios va a juzgar todo a la misma vez, y Dios va a juzgar al enemigo juntamente, podemos decir, con su iglesia. Dios tiene un plan para todo en todo esto. Y no podemos decir, bueno, que Él va a descender de sus pies, se resucita a todo el mundo. No,
Porque el enemigo, una persona cristiana que ha recibido a Cristo en su corazón, por ejemplo, cuando resucitan los santos del Antiguo Testamento, ahí nosotros vamos a ver a muchas de estas personas que fueron profetas, que fueron escribas, que fueron hombres de Dios, nosotros lo vamos a ver en la resurrección. Ahora miren esto, van a resucitar juntamente con aquellos que no le sirvieron a Dios y que cometieron actos atroces y nunca se arrepintieron. No, hay una resurrección para los justos, para vida eterna, y hay una resurrección ¿para qué? Para condenación, que esta es la muerte segunda. Y yo pienso que de este lugar aquí, donde está este espacio, entre estos 1000 años, en donde nosotros vemos que Satanás es atado al abismo, y nosotros vemos que en Abraham está el hombre rico y está Lázaro en el abismo, en el Abadón. Entonces ahí la iglesia, creo que la iglesia católica en cierta forma se ha aprovechado de esto para decir que, bueno, que las almas están en el limbo, en el purgatorio. No hay tal purgatorio. El purgatorio es aquí. Dios aquí es la sangre de Cristo. Nos vamos nosotros con este sello, con su sangre, y tenemos nosotros garantizado que su sangre va a ser suficiente para que cuando nosotros nos paremos delante del Eterno, porque nadie ha visto a Dios, solamente el Hijo de Dios. Y nadie lo ha visto a Él que pueda permanecer vivo. Eso lo sabemos, eso es lo que dice la Biblia. Nosotros vamos a permanecer parados delante de la santidad de Dios por la sangre de Cristo, porque la sangre de Jesucristo es la que nos da a nosotros esa gracia, esa justicia, para nosotros permanecer parados cuando Él nos mire de pie a cabeza y con sus ojos que escudriñan lo más profundo del corazón, nosotros podamos permanecer sin ser destruidos. Eso es tremendo, porque esa es la gran garantía y confianza que tenemos nosotros de que Jesucristo es el camino. No hay otra forma. Ningún otro profeta, ninguna otra religión ofrece lo que ofrece el cristianismo. No hay otro camino, y nosotros no podemos ser seducidos, ni mucho menos ser engañados por toda falsa doctrina que los hombres utilizan para torcer el evangelio y tergiversar. Y entonces muchos de estos pastores, y debo de decirlo, estarán pastoreando, y nosotros los vemos como que hay una multitud, y a veces nosotros en cierta forma sentimos celos porque tienen multitudes, tienen todo, tienen grandes músicas, tienen todo, tienen riqueza, tienen muchas cosas. Y en cierta forma podrían causarle cierta clase de celo a una iglesia pequeña que posiblemente no tenga tantas personas, pero que están siguiendo a Jesucristo y que están siguiendo el camino de Cristo. Ahora, provocarlo a nosotros en celo en esa forma, pero ¿para quién estarán pastoreando estos pastores si no están ellos predicando el evangelio genuino de la Sagrada Escritura? Porque el enemigo siempre ha atacado la Sagrada Escritura y siempre ha atacado lo que Dios dice. Porque si Dios dice algo, se levanta el diablo. Así dice el Señor. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que discernir. ¿Está Dios hablando? ¿Está el hombre hablando? ¿O está el diablo hablando? Porque nosotros vemos que el enemigo es bien sutil para seducir y engañar. Y cuando él sale del abismo... Sí, correcto. Sí, correcto. Entonces no estoy en desacuerdo, estamos en acuerdo. Entonces que estamos... declarando esto porque estamos en el mismo barco y en el mismo bote, que nosotros creemos que el evangelio es verídico. ¿Ah? Amén, correcto, correcto, correcto. ¿Sabe una cosa? Porque ese es el ministerio de la iglesia, es orar y perseverar en Cristo. No vemos en la Biblia, claro que Dios no puede dar riqueza, Dios no puede bendecir, pero la bendición se va a convertir en adoración. Entonces eso es un error, porque si Dios me bendice a mí, no es para que yo ahora deje la oración o deje lo que Dios me ha dado no. Ese es el error de muchos de estos ministerios y de muchos de este evangelio de la prosperidad, que se concentra tanto en el mundo actual. El evangelio siempre que ha sido predicado a través de la historia, siempre ha hablado de la vida eterna. Siempre se ha afianzado de la cruz de Cristo, del arrepentimiento,
de vivir en santidad y buscar el rostro del Eterno, porque cuando nosotros partamos y muramos, tendremos que enfrentarlo a Él. Ahora, ¿quién quiere enfrentar a Dios en el juicio del trono blanco? Porque el tribunal de Cristo, bueno, ahí tenemos nosotros la oportunidad por lo menos, pero ya en el juicio del gran trono blanco es para los injustos. ¿Se dan cuenta? Pero cuando nosotros leemos las escrituras, él sale con la misma situación, el enemigo sale del abismo y sale porque Dios lo permite que él salga. Entonces dice que saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Esto va a ser algo tremendísimo. Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado ¿a dónde? En el lago de fuego y azufre, donde estaban ¿quiénes? La bestia, el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, en el lenguaje que leemos nosotros, ahora en la otra parte del trono blanco, dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, ¿quién quiere enfrentar el juicio de Cristo conforme a mis obras? Porque si yo voy a ser juzgado por mis obras, estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque el mismo Isaías dice que todo lo que nosotros hagamos para Dios, toda nuestra propia justicia, es trapo de inmundicia. Lo único que nos da a nosotros esta garantía de nosotros permanecer delante de Dios es la sangre de Cristo. No hay otra sangre. El sacrificio de Él es perfecto y fue perfecto. No hace falta sacrificarlo todo el tiempo. Ya Él fue sacrificado una vez. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, ¿en qué sentido este trono es blanco? Escuchen esta información. Amén. Amén. Miren, el trono blanco, escuchen esto, es grande en el sentido de que tenemos el infinito. Escuchen esto, el infinito ante quien lo finito debe estar de pie. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos seres finitos. Nosotros somos seres que inclusive comparados a los ángeles somos como de menor categoría. Eso es lo que dice la Biblia. Pero los ángeles, aunque son superiores, algo superior a nosotros, ellos no saben lo que es ser redimido con la sangre de Cristo. Porque ellos vieron que cuando el enemigo se sublevó o se rebeló en contra de Dios en el trono, él fue despojado. Y ahora él ve a las personas que después de la sangre de Cristo pueden ofender a Dios y todavía permanecer. Ese es el gran misterio de la gracia de Dios. La gracia de Dios fue un misterio y se reveló a través de la sangre de Cristo después de la resurrección, a través de su sangre en la cruz del Calvario. Luego Dios le revela esto al apóstol Pablo, que mira, este es el gran misterio, que los gentiles también van a ser coherederos y partícipes de las promesas de Dios. Nosotros no tenemos parte ni suerte en esto, a no ser por la gracia redentora de Él. Es mejor agarrarse de su gracia y de su favor que agarrarnos de nuestra propia justicia, porque nuestra propia justicia no va a permanecer delante de Dios. Mis obras no me añaden nada. Entonces y nosotros le servimos a Dios por amor a Él y queremos estar ocupados en las cosas de Dios, pero esto a mí no me agrega nada en el trono. Eso es parte que Dios dijo, mira, y hacer discípulos enseñándolos, y Dios nos dio a nosotros instrucciones y nos dio una mayordomía para nosotros seguir haciendo lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer. ¿Se dan cuenta? Pero en cuanto a salvación, nosotros tenemos que estar aquí en esto, en esta gracia y en esa sangre que nos da a nosotros este privilegio. Entonces el trono es blanco en el sentido de que manifiesta la gloria refulgente de un Dios santo e inmaculado. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad.
Él es el trono de eterna soberanía y majestad, en el cual adhiere el total derecho de disponer del destino de las criaturas. ¿Se dan cuenta? Ah, que yo soy Dios. Mira, Dios dispone de su criatura y Dios va a hacer lo que Él quiera. Nosotros tenemos que, mira, cuando nos presentemos delante del trono celestial, nosotros permaneceremos de pie después de su examen, de su justo examen, por la sangre redentora. Porque Él nos va a ver a nosotros como si viera a su Hijo. Él va a ver el sello y entonces va a poner a uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero nosotros sabemos que el Dios el Dios santo, el Dios justo, al cual nosotros le servimos, cuando Él vea la sangre del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿quién entiende esto? Sí. Porque ¿quién entiende esto, hermano? Que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya Él sabía en su predestinación y en su conocimiento previo, que Él sabía que nosotros íbamos a tener esta coinonía hoy en día con respecto a su salvación y con respecto a su palabra. Y que nosotros íbamos a estar compartiendo las escrituras de Apocalipsis que Él les reveló al mismo Juan miles y miles de años atrás. O sea que esta palabra es eterna. Esta palabra en el trono, ya esta palabra, parte de los libros que yo pienso que es el libro de su palabra. Va a hacer falta de su palabra porque Cristo es la misma palabra de Dios vivo. Él es la palabra viva. Entonces nosotros tenemos esa sangre. Él observa la sangre de Cristo en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener confianza en nuestra salvación. Amén. Entonces miren esto. Gloria al Señor. Dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto no es un juicio para la iglesia. Hay personas que enseñan que la iglesia vaya al trono blanco, pero cuando usted lee el lenguaje y lee lo que está escrito aquí, si nosotros somos iglesia y hemos seguido lo que Cristo enseña y hemos estado ahí en esa constancia con Él, bajo su sangre, creyendo que su sangre nos redime a nosotros de todo pecado y que Él es nuestra justicia, ¿cómo nosotros entonces estaremos aquí? Porque dice que no sea yo inscrito en el libro de la vida. O sea, que se están abriendo los libros. Y luego nosotros vemos en el Apocalipsis capítulo 5, dice la Biblia que Juan estaba llorando porque no se encontraba nadie digno de abrir el libro ni de desatar sus sellos. ¿Cuál libro era ese? Por el cual habían 7 sellos. Y nadie podía abrirlo, excepto aquel que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso que él aparece. Juan lo ve inmolado, pero Juan, Dios le permitió ver estas cosas en el futuro, pero Juan, Dios habita en los 3 tiempos a la misma vez. Dios no está Dios está en un eterno presente. Entonces, que Dios te ve a ti como niño y te ve a ti como viejo, te ve a ti en la tumba, te ve a ti resucitado. Eso es Dios. Nosotros somos los que estamos limitados a un tiempo. Y Dios nos dio, creo que la palabra cronos, o sea que tenemos un tiempo limitado para entender ciertas cosas. Este es el gran misterio de Dios. Nosotros no podemos entender la eternidad de Dios. Pues entendemos en parte, pero ya luego, cuando estemos allá arriba con Él, el Señor nos va a revelar cosas a nosotros que nosotros, por ejemplo, cuando dice el apóstol Pablo que conozco un hombre que no sé si en el cuerpo o en el espíritu fue arrebatado al tercer cielo, donde vio cosas inefables, escuchó cosas inefables, de las cuales Dios no le permitió a él que él hablase de ellas. Entonces hay cosas que él vio y que Dios le mostró, pero que Dios no le permitió a él que él escribiese. ¿Se dan cuenta? Y miren esto. Porque hay hombres hoy en día que escriben libros y ellos se piensan que están a la par de la Biblia. Eso es lo más ridículo que yo he escuchado de eso. Porque sabemos que Dios te puede dar un conocimiento para tú ayudar a otros a que ellos profundicen un poco más o entiendan un poco más las escrituras. Si Dios te da a ti un poquitico más de profundidad espiritual. Pero
escribir un libro a esta dimensión, eso no, ya esto está sellado ya. Ahora, dice el libro de Apocalipsis, porque el espíritu de la profecía es el espíritu de Cristo. Hay algo con referente a la profecía y al espíritu de Cristo. Por eso que el enemigo ataca tanto a los profetas genuinos y a las personas que son usadas de parte de Dios con este ámbito profético. Porque él siempre, si se dan cuenta y observan, hay miles de profetas. Y están saliendo con unas atrocidades proféticas y unas atrocidades a nivel de altar. Que usted dice, pero Señor, ¿cómo es posible? Entonces, estas personas que están jugando con el Espíritu Santo de Dios y que posiblemente estén profanando o blasfemando el Espíritu Santo de Dios, ellos van a estar, ellos posiblemente se encuentren aquí, en este tribunal, sí, en el tribunal del trono blanco, en donde el Señor va a juzgar. Ven acá, ¿por qué ustedes estaban haciendo esto en mi altar? ¿Por qué ustedes estaban haciendo todas esas atrocidades que mi Biblia, que las escrituras, ni los profetas hacían? ¿Se dan cuenta? Es por eso que es importante que nosotros nos mantengamos con el manual. Mira, aunque no seamos famosos, no importa a mí la fama. Aunque no tengamos dinero, aunque nos acusen, aunque nos señalen, aunque nos amedrenten, aunque hagan toda clase de mal en contra de nosotros mintiendo, como dijo el Señor, alegraos porque vuestra redención se acerca. Entonces nos damos cuenta que el enemigo siempre va a atacar lo genuino de Dios. Porque si él no puede con una persecución física, entonces lo que él va a hacer es tratar de corromperlo. Y eso es lo que él ha hecho. Lamentablemente muchas de las iglesias están lidiando con esta situación. Porque no todo lo que brilla es oro. Nosotros seremos probados. Claro que sí que vamos a ser probados. Vamos a ser probados en fuego. Porque el Señor lo que anda buscando es sacar un oro verídico, un oro genuino que pueda permanecer para que nosotros podamos seguir predicando el evangelio genuino. Santísimo Dios. Mire, el mar, versículo 13, el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto es como un trono blanco, pero es para los muertos. Estos muertos, estos no van a volver a vivir. Esta gente van a ser juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Separación espiritual total de parte de Dios. Este cuerpo muere, va a un lugar totalmente aparte de donde van los que han sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y van a vivir en una eternidad con Él, pero los otros van a tener una separación eterna del Espíritu de Dios. Y eso de por sí es un infierno. Porque no sé si ustedes podrán entender esto. Cuando usted no siente la presencia de Dios, después de haberla sentido por mucho tiempo, y usted sabe que hay algo que como que no está cuadrando, y usted está orando, ¿y cómo se siente uno? No se siente mal, porque uno sabe que mira, esto está mal y no siente la presencia de Dios. Es como que todo te apesta. Entonces Dios va a separar, dice, y lo último que Él va a hacer, que este es el lago de fuego, dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. En el Tofet, que es el Tofet en el Antiguo Testamento, eran donde se echaban los desperdicios, los muertos, todas las cosas que no servían se echaban ahí y se quemaban en un fuego eterno, que inclusive los mismos judíos hacían sus ritos para quemar sus niños vivos ahí en ese valle, valle de Hinón. Bendecimos el nombre del Señor. Pero la iglesia fue juzgada en el tribunal de Cristo. Y le doy esta información. 2 de Corintios 5:10. 1 de Corintios 3:11 al 5. Israel fue juzgado durante la gran tribulación. Ahí donde Dios lo probó. Aparecen los 144,000, un número simbólico. Y aparece donde Dios está juzgando y está separando a aquellos que son sus fieles. Viene el juicio de las naciones cuando Él desciende. Dice que Él viene con su santo y viene con su escuadrón de ángeles, pero Él viene a juzgar. ¿Y viene a qué? A juzgar a las naciones. Ahí es la guerra de Armagedón.
Mateo 25 del 31 al 40 por ahí. Podrían darle lectura a esto. Pero el juicio del gran trono blanco es uno de muertos. Juan lo ve en pie ante el trono, los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El ángel, dice aquí, otra información, dice: el ángel ha guardado un fiel registro de la vida de cada persona y cada uno recibirá según sus obras. El pecador tiene que afrontar su registro. Los inicuos que desean ser justificados por sus hechos, en lugar de serlo por la fe en Cristo, serán juzgados por el registro de aquellas obras. Entonces otros libros, son registros que Dios tiene ahí escrito, bueno, las atrocidades que las personas se estaban haciendo. Y entonces Dios abre el otro libro y debe decirle algo. ¿Necesita Dios libros para entender, para saber todas estas cosas? No. Pero ¿quién entiende las cosas, el por qué Dios hace las cosas como en una forma como Dios se humilla como hasta lo sumo? Porque aún en esto usted puede observar cómo Dios se pone a un nivel en cierta clase como de humildad y en cuanto a su soberanía y poder, porque abren los libros, vamos a leer lo que fulanito tal estaba haciendo cuando estaba en su vida en esta tierra. Entonces, abran el otro libro. Ese otro libro es el libro de la vida. Si no te hayaste inscrito en el libro de la vida, y lo lindo y interesante de todo esto es que en el libro Apocalipsis, cuando el Señor estaba hablándole a uno en las iglesias, le dice: y no borraré tu nombre del libro de la vida. Salvo, siempre salvo, pero tenemos que perseverar. Yo tengo confianza en mi salvación, tenemos confianza en nuestra salvación, pero debe de haber una perseverancia. Porque entonces, ¿de qué vale yo ser salvo? Entonces yo no servir al Señor. ¿Qué clase de salvación es esa? Eso quiere decir que yo solamente lo recibí, voy a la iglesia solamente por Él, pero yo no le sirvo a Él. Todos los hombres que se entregaron al Señor le sirven a Él. Porque queremos dar fruto. No queremos que cuando Él regrese nos encuentre a nosotros con el talento debajo de un almud y no siendo lámpara en medio de la oscuridad. Esta es la gran lucha. Algunos tendrán más crédito que otros en cuanto a buenas obras, pero cuando el otro libro, el libro de la vida, se abra, sus nombres no se hallarán, porque no tienen vida en Cristo, son condenados. A veces es que en esta condenación posible verán a Caín, el primer homicida, los inicuos pecadores de los días de Noé, cuando el Señor destruyó la tierra por el diluvio, los habitantes de Sodoma y Gomorra, todos los inicuos pecadores, desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, los ángeles caídos, Satanás, sus ángeles, todo el mundo van para un lugar de oscuridad. Hasta donde nosotros entendemos todo esto sobre el lago de fuego, entendemos en parte lo que Dios nos ha revelado. Porque hay cosas que nosotros sabemos que lo que Él nos da por revelación en las Escrituras, lo entendemos. Deuteronomio 29. Pero las cosas que no están reveladas, entonces nosotros tenemos que dejárselo a Dios. Es ahí donde nosotros somos a veces como tan dogmáticos en ciertas cosas que tenemos que tener cuidado. Ahí siempre no me refiero a que no creamos a lo que está escrito, sino que tenemos que dejar lugar a la parte del misterio que Dios todavía no ha revelado, porque nosotros sabemos que en la última pieza del rompecabezas profético la tiene Dios. Y ese es el error que nosotros vemos en muchos de estos profetas que se lanzan y piensan como que ellos tienen la última pieza del rompecabezas profético. Esa no la tenemos nosotros, la tiene el Señor. Amén. Sí, con la ayuda del Señor, nosotros seguiremos y creo que ya la semana entrante, con la ayuda del Señor, podríamos nosotros ya entrar en el cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Gloria al Señor. Yo espero que me hayan podido entender en ciertas partes sobre esto de las diferentes resurrecciones. La primera resurrección, la segunda resurrección, la guerra de Gog y Magog, que estos escritos hay que leerlo uno también, para uno mismo indagar y escudriñar, porque está la guerra de Armagedón, pero está la guerra también de Gog y Magog. No sé si hay muchas personas que les gustan como ligar una con la otra para tratar de hacer sentido a ciertas cosas, pero cuando usted lee el capítulo, la Biblia, tome la Biblia como está escrita. No me convence. Tómelo por lo que está escrito. Ahí sigue cierta secuencia,
Pero nosotros sabemos que aquí está hablando de la Gog y Magog después de los 1000 años. Entonces está hablando de la guerra del Magedón en el 19, donde él desciende y está esta situación. Ahora, y tratemos de entender lo más que nosotros podamos para por lo menos arrojarle cierta clase de luz al inconverso, a aquellas personas que no entienden estas cosas, porque cada uno de nosotros tiene un nivel de profundidad en cuanto al conocimiento bíblico, pero al fin y al cabo lo más importante es llevar alma para el reino. Amén. Así que Dios me le bendiga, hermano. Yo voy a orar para cerrar esta clase y nosotros con la ayuda del Señor seguiremos orando. Estamos orando por los hermanos de la iglesia. Amén. Nosotros siempre nos mantenemos en oración y en intercesión. ¿Ok? Estamos en intercesión nocturna orando por los enfermos. Sí. Sí. Dios le bendiga, cielo. Lo echo de menos a todos ustedes. Quiero que sepan. Sí. Lo echamos de menos sí. Mi esposa siempre está orando por ti, Esther. Nosotros siempre estamos orando por ustedes, por cada uno de ustedes. Amén. Sí, vamos a orar y vamos. Sí. Amén, amén. Amén. Sí, sí, sí. Nosotros nos vamos a ver ahorita. Sí. Sí. Sí, ellos se congregan por ahí, pero yo estoy aquí yo estoy en mi congregación ya. Gloria al Señor. Sí. Sí, amén, amén. Y no se olviden de orar por nosotros también, porque todos nosotros necesitamos oración. Aquí todo el mundo necesita oración. Amén. Déjeme hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te doy las gracias por haberme permitido presentar esta enseñanza. Mira a mis hermanos allá, Señor, en Long Island. Clamo, Señor, que tu presencia se haga sentir en medio de ellos en una forma especial. Eterno, que tú sanes, tú toques, liberte. Haga, Señor, siempre lo que tú has hecho en medio de esta congregación. Dios les bendiga, glorifícate, Señor, también en la adoración y en la alabanza con mi hermano Eduardo, el cual lo echo de menos, Señor, pero clamo que tú lo sigas usando a él poderosamente para ministrar en el talento y en el don que tú has puesto, el Señor, en sus manos. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Dios me le bendiga a todos, amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén.